Capítulo 39. La situación no cesaba de empeorar. Espantosos atascos paralizaban cada vez más a menudo las vías de circulación. A ciertas horas, avanzar un paso era toda una hazaña. Con frecuencia las calles del centro quedaban inmovilizadas en un maelstrom de tranvías privados de electricidad, de camiones averiados con los radiadores humeando como géiseres, de autobuses con imperial inmovilizados por la rotura de un eje, e incluso en otros sitios hordas de taxis amarillos con las carrocerías cayéndose a pedazos. Embestían a trompicones en medio del estruendo de las bocinas. Carros tirados por búfalos, carretas agobiadas bajo enormes cargas que avanzaban a fuerza de brazos. Nubes de culíes llevando sobre la cabeza montañas de mercancías se deslizaban en medio de esta turbamulta. Más lejos, el hormigueo de los peatones que disputaban a los rickshaws su parte de calzada, a menudo hundida a causa de la rotura de un conducto de agua o de una cloaca. Todo parecía romperse y hundirse cada día un poco más. Había también los clientes que nos pinchaban con la punta de un cuchillo en el vientre, exigiendo la recaudación del día, contará Hazaripal. Los borrachos que pagaban a puñetazos, los gundas y las prostitutas que desaparecían sin pagar la carrera, los elegantes mensajibs que nos estafaban unas paisa, los palurdos que al llegar regateaban lo que se había convenido al subir al rickshaw. Un día Hazaripal rogó al munshi que añadiera a su giro un corto mensaje para su padre en la casilla reservada a la correspondencia. Estamos bien, me gano la vida tirando de un rickshaw. Lleno de orgullo por haber podido tener ese gesto con los que lo esperaban todo de él, se apresuró a volver a la acera donde acampaba con su mujer y sus 3 hijos. Aquel día tenía una gran noticia que anunciarles. ¡Mujer!, gritó al ver a Aloka, que estaba en cuclillas fregando la escudilla de la vecina. He encontrado un alojamiento en un slum. Un slum. Para unos campesinos acostumbrados a su baño diario en un estanque, a la limpieza de las cabañas, a la alimentación sana del campo, la perspectiva de vivir en un barrio de chabolas sin agua, sin cloacas, a veces sin letrinas, no era algo muy prometedor, pero cualquier cosa era preferible a una acera. Allí, al menos, unos trozos de tela o de palastro depositados sobre 4 cajas les iban a proporcionar algo parecido a una vivienda, un cobijo precario para hacer frente al frío del próximo invierno y dentro de unos meses a los desbordamientos del monzón. El barrio de chabolas, donde Hazari había descubierto 3 metros cuadrados de espacio, estaba situado en plena ciudad, en la prolongación de la gran avenida Shouragi, que pasaba junto al parque Maidán. Su fundación se remontaba a la época de la guerra con China, cuando millares de refugiados procedentes del norte invadieron Calcuta. Unas cuantas familias se detuvieron un día en aquel terraplén entre 2 calles, dejaron allí sus miserables hatillos, clavaron en el suelo unas estacas y tendieron unos pedazos de tela para protegerse del sol. Otras familias se unieron a ese primer núcleo y así el pequeño campamento llegó a convertirse en un barrio de chabolas, en medio de un barrio de viviendas. Nadie se opuso a ello, ni las autoridades municipales, ni la policía, ni los propietarios del terreno. Toda la ciudad estaba ya moteada de manchas semejantes de miseria, en las que unos centenares de desarraigados vivían a veces sin tener siquiera agua potable. Algunos de esos islotes existían desde hacía más de una generación. Sin embargo, no todo el mundo se desinteresaba de aquellos squatters. Apenas instalarse en su pequeña porción cuadrada de barro, cada recién llegado tenía que pagar inmediatamente una cantidad obligatoria. Este era uno de los aspectos de la asombrosa industria de extorsión ejercida por la mafia del lugar, con la ayuda de ciertas autoridades debidamente sobornadas para ello. Una mafia estrictamente autóctona que no tenía nada que envidiar a su ilustre modelo ítalo-norteamericano.
Incluso antes de hacer la mudanza, Hazari recibió la visita de un hombrecillo tuerto que decía ser el representante del propietario de aquellos lugares, es decir, el padrino local. El sistema funcionaba según principios bien experimentados. Cada vez que un puñado de refugiados se detenía en alguna parte para edificar allí una choza, aparecía el representante de la mafia provisto de una orden de demolición perfectamente legal que procedía del ayuntamiento. Los squatters tenían que elegir entonces entre pagar un alquiler mensual o comprar el terreno. Pero sus 3 metros cuadrados, Hazaripal tuvo que avenirse a pagar una entrada de 50 rupias y comprometerse a pagar por anticipado todos los meses 20 rupias de alquiler. Aquellas sanguijuelas no se limitaban a cobrar alquileres y otros impuestos de residencia. De hecho, su control se extendía a toda la vida del barrio. Cuando era la única autoridad local, la mafia se erigía en protectora de la población. En cierta medida era verdad. Intervenían cuando un conflicto necesitaba un arbitraje o en periodo electoral, distribuyendo una lluvia de favores a cambio de los votos. Cartillas de racionamiento, acometida de una canalización de agua, construcción de un templo, admisión de niños en una escuela del gobierno. Quien se atreviese a poner en duda la legitimidad de este poder oculto era implacablemente castigado. De tiempo en tiempo se incendiaban chozas. A veces era un barrio entero el que ardía. De vez en cuando se descubría un cadáver acribillado a cuchilladas. Esta dictadura omnipresente se ejercía de múltiples maneras, a veces de forma directa. Tal era el caso del barrio de Hazari, en el que vivían varios representantes de la mafia. En otros islotes implantados cerca de unas casas en construcción, de una destilería, de un vertedero de basura o de una cantera, reinaba por mediación de los gerentes o propietarios de estas empresas. Estos tenían un poder absoluto sobre los habitantes, ya que esos últimos dependían de ellos para su plato de arroz cotidiano. En otros lugares imponía su ley a través de comités y asociaciones. Estas organizaciones eran otras tantas tapaderas, tanto si eran religiosas como si representaban a una casta o a una región de origen. Todas ofrecían a la mafia y a sus relaciones políticas un medio ideal de dominar profundamente la población de los slums. Entonces ya no se trataba tan solo de cobrar alquileres e impuestos. La mafia administraba justicia incluso en el interior de las familias, fijaba el importe de las multas, recogía los donativos para las fiestas religiosas, negociaba las bodas, los divorcios, las adopciones, las herencias, decretaba excomuniones. En una palabra, regía los ritos y las costumbres de todos desde el nacimiento hasta la muerte, incluyendo esta última. No era posible encontrar un lugar en un cementerio si se era musulmán, ni hacerse incinerar si se era hindú, salvo pagándole un diezmo. Los Pal se fueron de su acera discretamente al anochecer. Apenas habían amontonado sus pobres enseres en el rickshaw y doblado la esquina de la avenida cuando una nueva familia de refugiados se instalaba en su lugar.